Entonces es importante que existe una sola mesa, Gracias. pero tanto juicios como personas existan. Porque en el fondo, como los juicios dependen de la persona, ya no son objetivos, no son reales, son una construcción humana. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo va a ser la persona? Va a ser de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su educación, de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a su cultura, etcétera, etcétera. Ya va a ser los juicios que emitan. Y no solo tanto juicios como personas, sino que también como las personas cambien a través del tiempo. Porque quizás los juicios que yo hacía a los 14 años respecto a ciertas cosas es distinto que los que hago a los 40, a los 50, a los 60, a los 90. Y los juicios que hacía la gente en la Edad Media es distinto a los de ahora. De hecho, en la época de la Inquisición, a través de un juicio, se condenó a mucha gente, ¿ya? Y hoy en día nos parecería absolutamente loco, ¿ya? Y que a las autoridades de esa época las mandaríamos todas al psiquiátrico. ¿Ya? Y diríamos que realmente las autoridades de esa época y quienes sustentaban la autoridad están desquiciados todos. Sí. ¿Estamos? ¿Ya? Bien. Andrés, y depende de los hábitos también, ¿cierto? Todo, Que claro. también los hábitos son creencias. Exactamente. Entonces, un juicio es una creencia. Tiene las mismas características. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que es un juicio? Un juicio es una creencia. Y además tiene las mismas características. ¿Por qué? Es relativo. En el sentido de que esta mesa sea bonita o fea, va a depender de mi cultura, etcétera, etcétera. Y también depende de dónde yo la ponga. Digo, esta mesa es perfecta, acá. Pero resulta de que si invitamos a 20 personas a comer, quizás no. Y quizás esta mesa es perfecta en este living, pero si la llevamos al campo, a comer, qué sé yo, a hacer un picnic con esta mesa, ya, y es relativo. Existe en la mente del hombre una realidad, eso ya lo explicamos. Es cambiante. Hoy en día me puede parecer correcto que tal persona haga tal cosa y en otros momentos me parezca incorrecto. De hecho, si supuestamente, por ejemplo, en la guerra matan gente, pero si hoy en día alguien va por la calle y mata a alguien y no está en guerra, es, ¿cómo se llama? Es un asesino, es cambiante. Para los ISIS, ¿quiénes somos los malos? Para el Estado Islámico, nosotros, po. Y para los occidentales, ¿quiénes son los malos? Los ISIS. Y los ISIS dicen, oye, pero si ustedes son los terroristas, ustedes tiran una bomba ya encima de nuestro pueblo y matan de una patada 200, 300, 400 personas, ¿ya? Y esas bombas están financiadas por ustedes, pues las paga Occidente, las crea Occidente, las arma Occidente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para nosotros, ustedes son los terroristas. Los sirios estaban tranquilos en su casa y de repente llegó un gobierno X, ya que se consideró que le molestaba cómo ellos funcionaban, y empezaron a revolver el gallinero y les tiraron bombas y toda cuestión, y resulta que para ellos nosotros somos los terroristas. Pero resulta que para nosotros que estamos al otro lado, ellos son los terroristas. Entonces, ¿quiénes son los terroristas? ¿Ellos o nosotros? Depende de dónde esté. Depende de dónde estén. Sí, pues, ¿estamos? Ya, entonces el juicio es cambiante, le damos el poder de determinarnos. ¿Ya? Eso es inmoral, no puedes hacerlo. ¿Ya? Y nos determina. Como, por ejemplo, si yo digo, es malo hacer juicios, me determina que no puedo hacer nunca más un juicio. Claro. ¿Se dan cuenta, no? ¿Estamos? Y como nos determina en un montón de cosas. Después conlleva desconocimiento e ignorancia. ¿Por qué? No transmiten verdades. Los juicios no transmiten verdades. ¿Estamos? Nos da una visión parcial de la totalidad. Eso es malo, porque la divide en bueno o malo, correcto, incorrecto, etcétera, etcétera. El que yo diga esta mesa es bonita no es una verdad, porque le podemos preguntar a otra persona con otro gusto o con otras necesidades o con otro estilo de casa o con otra cultura o con otra educación y no necesariamente va a encontrar la mesa bonita. Nos dan una visión parcial de la totalidad, determinan negando la posibilidad de cambio.
eso está mal. Por lo tanto, no puedo hacerlo. No puedo experimentar. Desconocen o ignoran o no consideran los hechos y o las leyes naturales. ¿Estamos, no? Fumar marihuana es malo, por ejemplo. Y las personas que tienen cáncer, y las personas que tienen fibromialgia, o las personas que sufren de insomnio, y las personas que son adultas mayores de edad y que consideran que el alcohol es tóxico y quieren recrearse. Y además dicen que se consiguen, que si yo, plantas orgánicas con mantra. ¿Ya? Sí, pues, ¿me entienden o no? Son generalizaciones a partir de situaciones puntuales. Todos los musulmanes son malos, ¿ya? Todos los norteamericanos son ignorantes, ¿ya? O como dirían los hindúes, ¿ya? Todos los occidentales son de corta inteligencia y de poca profundidad intelectual. Sí. Es una creencia que ellos tienen profundamente arraigada. Sí. Que además nosotros no solamente eso, sino que además superficializamos las cosas y las ensuciamos porque las ponemos, las superficializamos, las comercializamos también, ¿ya? Y las cambiamos. Y tampoco tenemos respeto. Y tampoco tenemos respeto por esas cosas. Por lo tanto, son generaciones de situaciones puntuales, porque hay muchos occidentales que no son de corta inteligencia, que no relativizan las cosas, que no son superficiales, etcétera, etcétera. Corresponden a conclusiones ilógicas y o fantasías sobre la experiencia. ¿Estamos? ¿Está claro ese último punto? Porque, por ejemplo, cuando yo digo eso es malo, ¿ya? O qué sé yo, por ejemplo, es malo que esa persona se cambie de sexo, ya que pusieron el tema del sexo, ¿ya? Es malo porque lo lógico es que sea hombre o sea mujer, porque su cuerpo es de un hombre o una mujer, ¿ya? ¿Y qué le pasa a esa persona que lo está pasando pésimo? Lo encuentra bueno. Que por eso te digo, el condenar a esa persona, porque supuestamente la lógica dice que no corresponde, es ilógico. Ahí quedó más claro, ¿no? Sí. ¿Estamos? Porque finalmente quien está experimentando esa realidad es esa persona. Y que, no sé, pues si el día de mañana a través de la ingeniería genética se le ocurre implantarse un zapallo acá en la cabeza, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Si la persona, si la que va a tener que responder por su realidad es esa persona y no yo, ni los demás. ¿Sí o no? Ya, pues, entonces, pero bien. Una conclusión lógica también podría ser un juicio, ¿no? Exactamente. A todos los que condenan en los juicios, llegarán a ellos por la lógica. Ya. Y en muchos casos está lleno de gente que ha sido condenada sin que realmente haya una base real que sustente la condena. Bien. Pero además implica una evaluación, implica que nos hemos dado un parámetro de medición donde en un extremo se encuentra lo bueno, lo aconsejable, lo correcto, lo digno, lo que debería ser, y en otro caso lo opuesto. ¿Comprenden? Entonces cuando yo digo este café está malo, no estoy dando ninguna información sobre el café, simplemente estoy diciendo que me pasa a mí. Ya, y donde en un extremo el café tendría que estar caliente, y en otro extremo, o dulce, y en otro extremo está lo que yo estoy experimentando que de acuerdo a mi juicio es malo. O al revés, al decir este café está exquisito, en un lado quiere decir que todos los cafés que no sean como este están mal. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en las opiniones políticas, donde en un extremo están los buenos, los que piensan igual que yo, y en otro extremo están los malos, los que deberían pensar igual que yo no piensan. Por lo tanto están mal. ¿Estamos? Bien. Cuando, Y antes de seguir, cuando uno dice esto me gusta, también es un juicio. es una opinión. No. Ahora, lo que pasa es que el juicio conlleva implícitamente el concepto de la condena. Y la condena implica castigo. ¿Ya? Porque para liberar a alguien del castigo hay que enjuiciarlo primero. ¿Estamos? Entonces,
ahí tienen que entender que el juicio por debajo tiene oculto ya como una espoleta de tiempo, una bomba de tiempo, que es el castigo. O sea, de alguna manera cuando uno se enjuicia o está enjuiciando, de alguna manera está implícita la intención de castigar al otro por ser como es, por pensar como piensa, por sentir como siente. Y si es con uno, yo tengo la intención de castigarme a mí mismo por cómo siento, por cómo pienso, por cómo actúo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a la evaluación que yo haga dentro de este parámetro, voy a considerar cuánto me castigo o no me castigo por las acciones o por cómo yo siento, pienso, actúo. ¿Estamos? Ahora bien, puede que no usemos de manera obvia una tabla imaginaria como parámetro, sino que otro elemento similar, como por ejemplo una conducta, el cómo se comporta alguien, ya es un maleducado. Una persona, esta persona es así, ya, qué sé yo, un fanático. Un grupo, ya, ellos son delincuentes, ya, porque no usan cuello y corbata. Una etnia, ya, todos los peruanos o todos los, qué sé yo, los peruanos, los colombianos, los etcétera, 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 son asá, ya. Un color de piel, una condición económica, un grupo religioso, etcétera, como medida de comparación. Entonces decimos, esto es bueno, mejor que peor, malo, donde que es muy o es poco, ya en algunos casos es lo bueno o lo malo, ¿comprende, no? Entonces, los morenos son mejores que los blancos. Ahí estoy comparando, pero estoy haciendo un juicio. ¿Estamos? ¿Ya? Qué sé yo, las personas que viven en tal lugar, ¿ya?, son más decentes que las viven en este otro lugar. Esa comparación también es un juicio. ¿Estamos? Entonces, al comparar, igual estoy evaluando, estoy enjuiciando, porque generalmente hay una tabla subyacente por debajo donde habla de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Estamos? Bien. Y lo que ha sucedido es que un elemento que se encuentra más o menos cerca de un extremo que el otro elemento, por ejemplo, es más trabajador que su hermano, pero es menos activo que sus compañeros. El trabajador es bueno y activo es malo. ¿Estamos? ¿Quedó claro para todos? Eso comparativo es eso. Claro, lo que pasa es que lo que está diciendo ahí es que las comparaciones generalmente también conllevan juicios velados. Entonces cuando tú le dices, oye, estoy comparando, no estoy enjuiciando, estoy comparando. Pero se igual un juicio. Y esa comparación es un juicio. Pero es distinto que si yo digo, este café tiene tanta temperatura, ¿ya?, y este otro café tiene tanta temperatura, ahí no estoy enjuiciando. Estoy comparando dos temperaturas, digo, este tiene tantos grados, pero no hay un juicio. ¿Estamos? Conllevan siempre la dicotomía opuesta. Claro. Buenos, malos, feos, Claro. grandes, chicos, Exactamente, etcétera, todo es un etcétera. juicio. Cada vez que tú compares y ocupas cualquiera de esos, estás enjuiciando. Bien. Es que es más difícil con las personas. que con Sí. las cosas. Sí. Sí, es más difícil con las personas que con las cosas. Bien. La mera comparación sin sentido bueno, malo, mejor o peor, si bien es cierto, no es un juicio, se da muy pocas veces en la realidad. ¿Estamos? Entonces, lo habitual es que las comparaciones solapadamente estén subyacidas por un referente positivo o negativo, y con ello preferimos incluirle en los juicios. ¿Estamos? Ya que es muy fácil engañando, pensando que solo estamos comparando, cuando en verdad estamos sometiendo a dos elementos, personas, grupos, etcétera, ya, y no eximiendo del juicio a los objetos o sujetos de comparación. Y de hecho, cuando estáis comparando, estáis haciendo un juicio a dos objetos o sujetos. Exactamente. Solo a uno. Pero que es distinto que si tú dices que si yo, ya que eres bióloga, la célula A tiene un comportamiento de tal manera, la célula B tiene un comportamiento de esta manera, y tú defines las características del comportamiento de cada una, no estás haciendo un juicio, sino que estás haciendo una comparación. Una descripción. Exactamente. ¿No? Andrés, ¿Mm? es que estaba pensando que, por ejemplo, yo como profesora siempre al final del semestre tengo que hacer una párrafo acerca de los alumnos. Y es muy difícil porque tengo que describir lo que hacen, se mueven, qué sé yo. Y siempre trato de describir lo que veo y hacerlo con amor, pero
Pero es posible que Es no posible. deba, que no esté Es posible, prejuiciando. es posible. Ahora, el punto es que vamos a ver más adelante que hacer juicio no es ni bueno ni malo. Pero hay que saber cómo y cuándo. Informativo, cuando uno lo hace informativo no Ya. enjuicia. Es que volvemos, es difícil aprender a vivir sin juicios. Como por ejemplo, ya es difícil aprender a vivir porque estamos demasiado acostumbrados. El punto es que, ahí lo vamos a ver, ¿ah? Pero si tú haces una descripción, por ejemplo, el conocimiento científico, lo que pretende justamente, ya porque es una metodología nomás, una forma de interpretar la realidad, no es una verdad. Es una metodología. Lo único verdadero que tiene el método científico es que es una metodología. Aparte de eso, nada. Es lo que lo que han podido demostrar a través del tiempo y que se ha sostenido en el tiempo, que es consecuente con el primer planteamiento. Pero aparte de eso, nada. ¿Entiendes? Entonces, lo que pretende el conocimiento científico es justamente abstraerse de todos los juicios, de toda la subjetividad. Entonces, lo que relata son hechos. Si tú relatas hechos, estarías abstrayéndote de los juicios. Pero como vamos a ver más adelante, hacer juicio no es ni bueno ni malo, y sí puedes hacer juicio. Ya, pero eso más adelante. Pero al relatar la realidad también tú caes en la subjetividad. Es que volvemos, partimos diciendo que no existía la objetividad. ¿Ya? Andrés, Pero sí yo puedo decir que hay ciertos hechos que cumplen ciertas características. ¿Ya? Lo que es relativo a la interpretación que yo hago de eso. Mucho mi experiencia final es subjetiva. Claro. Porque puede que los dos estemos coincidiendo, que estamos viendo algo de un determinado color, ¿ya? Y coincidamos, y para nosotros sea objetivo. Y de hecho puede que si hay una forma o un estímulo. Andrés, Entonces lo real sería que sí estamos constantemente siendo estimulados. Eso sí, aparte de eso, no sabe mucho. al hacer juicios te estás separando, te separas más aún. Bien. En ambas opciones la comparación pura o el juicio velado son abstracciones de la mente. ¿Ya? Es un proceso mental que efectuamos con distintos fines, ya que el parámetro usado, aunque sea un elemento que exista en la creación, como parámetro existe solamente en la mente. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura del café. Está más caliente, menos caliente. Está más frío, menos frío. Existe en la creación la temperatura, pero yo estoy ocupando eso como un elemento de juicio. ¿Estamos? La existencia no parametrea. Para la existencia las cosas simplemente son lo que son. El café tiene una determinada temperatura y listo. Está a tantos grados. Para la existencia las cosas son simplemente que son al margen de evaluaciones, al margen de las comparaciones, al margen de los juicios. Por lo tanto, estos procesos son independientes de la realidad. ¿Estamos, no? Entonces es importante entender que toda la que es la experiencia juiciosa es una experiencia personal y subjetiva, que no se basa necesariamente en lo que es la realidad. ¿Estamos? Bien. Por lo tanto, cuando alguien lo enjuicie, sepan de que simplemente la persona está emitiendo su percepción. No está hablando de la realidad. Ya. Tratar de establecer lo bueno y lo malo es una fantasía, porque lo que existen son hechos y consecuencias. Nada más. ¿Estamos, no? Y la evaluación que hagamos dependerá de nuestra interpretación, la que está determinada por nuestras creencias, por nuestra cultura, por nuestra edad, por nuestras necesidades, por nuestras carencias, por nuestra forma de interpretar la vida, etcétera, 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 etcétera. ¿Estamos? Entonces, en la existencia no existe, en la existencia no existe el bien y el mal. Así de simple. Por lo tanto, cuando yo, por ser bueno, me siento con el derecho de atacar a otros porque están mal, es una mera fantasía. ¿Estamos? No, no existe. Existen hechos y consecuencias. Despreza. No, sí, yo lo entiendo perfectamente, he estudiado mucho el karma, me queda clarísimo, pero
en general entonces cultural todo lo que las enseñanzas del bien y el mal, y esta Exactamente, cosa son como totalmente- religiosa que existe, Sí. como rara de todo eso. Sí, son puras creencias. Son puras creencias, son meras opiniones de que la emitió nomás. No existen en la realidad. No hay ningún acto determinado malo, por decirlo así, ninguno. Para la existencia no. Lo que sí existen son actos que generan consecuencias. Por ejemplo, eso, para la existencia existe un acto que genera una consecuencia, ¿no? Nada más. Eso no es real. Ahora, esas consecuencias pueden ser deseables o indeseables. Pero también va a ser deseable o indeseable de quien la emita. Claro, no se lo entiendo. Lo que pasa es que acostumbrados a vivir en un sistema tan enjuiciador, donde claramente es necesario a veces que los malos son malos o hay actos de maldad. Claro. Ahí vamos a explicar después por qué, por qué se sostiene eso. ¿Ah? Cuando veamos los beneficios de enjuiciar. ¿Ah? Claro, tiene que haber un beneficio. Eso. Exactamente. ¿Quedó claro eso, no? ¿Para todo? ¿Alguna pregunta respecto a eso? Son los beneficios de control frente a eso. No, hay un montón de cosas, ahí lo vamos a ver. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, y eso es importante también para los que están educando a sus hijos y para las profes, que a los niños más que hablarles de bueno o malo, hablarles de consecuencias. Las consecuencias que generan sus acciones. Más que decirle, es malo que no estudie, es decirle, ¿sabes qué? Si sigues por ese camino no vas a lograr tu objetivo. Y al final lo vas a pasar mal. O ya, bueno, pasarlo mal en un juicio, pero bueno, se llama, no vas a conseguir tu objetivo y con toda seguridad a poder tener, qué sé yo, sentimientos que para ti van a ser indeseables. ¿Estamos? Claro, más limitado en tus lecciones. Exactamente. Y así un montón de cosas. Como evitar usar el malo y el bueno en general. Exactamente, serían palabras que idealmente, a juicio del que sería, interesante sacarlo del vocabulario. Bien, siguiente. Cuando nosotros entonces, cada uno de nosotros entonces evalúa las consecuencias, que es capaz de observar, que es capaz de imaginar, predecir. Hay otras que escapan en el análisis y no quiere decir que no sucedan. Hay un montón de consecuencias que nosotros a veces generamos y no somos capaces de evaluar. Entonces, cuando nos referimos a los hechos y sus consecuencias, estamos describiendo aquello que es. Pero cuando hacemos una evaluación al respecto, la estamos haciendo desde nuestro registro, desde nuestras creencias, desde nuestras condiciones internas, etc. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, en el punto, si yo digo, qué sé yo, esto es café, eso es un hecho. Pero cuando yo digo, el café está exquisito, ya entro dentro de mi interpretación. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ya. Dice así, está lloviendo, es un hecho, pero decir está feo el día es un juicio que conlleva la interpretación propia de quien la emite, la que está condicionada por sus creencias, su estado de ánimo, su necesidad, etc. Ha puesto el día en una escala evaluativa donde seguramente mucho sol está bien, es lo bueno, es lo correcto, es lo deseable. La lluvia o la tormenta está en el otro extremo y de acuerdo a eso ha dictado una sentencia. Es así, ya el día está feo, ya como si para todos un día con lluvia significa algo desagradable, no deseable. ¿Estamos, no? Cuando seguramente para el señor que vende paraguas es un día ideal, para alguien del sur es fantástico y le trae excelentes recuerdos, o para la señora que vende sopaipilla debe ser fabuloso y debe amar las nubes y los chaparrones. Para la contaminación del aire también. Y además para la gente que está en contra de la contaminación del aire, ya también es un día fantástico que llora. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces nos damos cuenta de cómo finalmente volvemos a lo mismo, ya que cuando yo estoy hablando de un juicio no estoy hablando de la realidad, estoy hablando de mi realidad, únicamente de la mía y de nadie más. ¿Estamos? Bien, ¿sí?
¿Alguien dijo Andrea o no? No. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que le pasará a esta persona? Con toda seguridad suspenderá el picnic, de que no saldrá, que no verá a sus amigos, que se quedará jugando dilema, que la ropa que se lavó no se secará, que sentirá frío si no pone la calefacción, que si quiere salir y no mojarse tendrá que usar paraguas, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto se sintió perjudicado. Que le cargó que lloviera y que es lo peor que le hubiera sucedido. Entonces, aparte es un vicio de interpretación. ¿Cómo? Es un vicio de interpretación, porque sintió casi que... Claro. Como que, claro. Ya se lo había atacado. Claro. Ya. Sí. Súper positivo. Entonces, el punto es importante entender que cuando yo ocupo un juicio, de alguna manera lo que estoy haciendo es evaluar las consecuencias conforme a mis necesidades. Y que en el fondo estoy determinando una tabla evaluativa, un parámetro, ya, donde en ese parámetro veo qué es lo que más me conviene o menos me conviene para satisfacer mis necesidades individuales. Y que cuando considero que eso satisface mis necesidades de una manera óptima, digo es bueno. Y cuando satisface mis necesidades o no es capaz de satisfacer mis necesidades de una manera óptima, digo es malo. ¿Sí? Del ejemplo que tú diste me calzó otro anillo al dedo, pero cuando yo era tenía menos edad, más chica, me cargaba la lluvia, claro, porque No puede salir a jugar. claro, va a todos mis planes. Pero poco a poco he tenido que como que convencerme de alguna forma que la lluvia es buena, le hace bien a la atmósfera, le hace bien a los seres humanos, le hace bien a las plantitas, ¿verdad? Entonces cuando llueve digo, mira, qué bueno, está lloviendo, entonces ya no hay como esa cosa. Entonces me quedo dando vuelta, uno puede cambiar su juicio. Sí. Sí, porque en el fondo, es súper importante lo que dice la Nicole, porque ¿qué pasa? Al ser una construcción mental, hacer una construcción que depende de nosotros los seres humanos, no de la realidad, la podemos cambiar las veces que queramos. Claro. Y ver lo positivo. Como quiera, si no está obligada ni a ver lo positivo ni lo negativo. Bueno, en el caso de la lluvia tuve que ver lo positivo para poder... para cambiar el... Entonces, violar las leyes de la naturaleza no es malo ni bueno. Lo que sucede es que, que una de sus consecuencias es el dolor, que nos provoca la reacción de la ley, el rebote, su cumplimiento, su funcionamiento. ¿Está claro eso, no? No, de nuevo. Ya. Violar las leyes de la naturaleza no es ni malo ni bueno. Lo que sucede es que una de las consecuencias es el dolor que nos provoca la reacción de la ley natural. Su cumplimiento, su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, ¿a cuánto hierve el agua? 100 grados. ¿Cuánto es capaz de soportar el labio? ¿Cuántos grados? 40 grados. con mucho amor. No sé. ¿Ah? Con mucho amor, 40. 40 grados, ya. Pongámosle 30 grados. ¿Ya? 30 grados. Entonces, si yo hago así y este café está a 100 grados, lo que está haciendo es que se está cumpliendo una ley natural. Y mi cuerpo, que no está preparado para soportar 100 grados, ya se va a quemar. Y la reacción frente a violar esa ley natural es el dolor. Ahí te quedó más claro, ¿no? Entonces, cuando un niño está acercándose al enchufe, no es ni bueno ni malo, pero eso tiene consecuencias. Entonces va a la mamá y le dice, no, ya, malo, ya, porque el que se cumpla la ley natural va a implicar que el niño se electrocute. Ahí está más claro, ¿no? ¿Ahí quedó más claro? André, entonces cuando sentimos dolor es porque estamos violando una ley natural que estamos desconociendo. Exactamente. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver después con más detalle la resistencia. ¿Ya? Estás violando una ley natural. ¿No? Y de ahí la reacción de eso, que en el fondo el dolor es un indicativo para generar cambio. Ahora, el punto es que de acuerdo a la intensidad con que violas la ley natural, es la respuesta que tiene. Pero esa no es la única causa del dolor. ¿Ah? ¿En qué Esa no es la sentido? única que en el fondo no siempre sentimos dolor por una ley natural. ¿En cuál sería el caso en que no Por fuera así? ejemplo, crecer como ser humano duele, como cuando el niño te sale un diente, te duele. Y eso Y no estás violando la ley natural. Claro,
Claro, en el fondo lo que pasa es que en el caso del... Ahí habría que preguntarle a un biólogo qué pasa, por qué duele al salir los dientes. Si en el fondo la carne se está estirando y hay un proceso biológico ya que puede ser medio complicado. O tener una guagua. Lo que pasa es que igual tú estás forzando tu cuerpo a una situación de extremo estrés. Claro. ¿Ya? Entonces, de alguna manera te está diciendo que quizás temporalmente no es la forma de vivir, por decirlo así, o de experimentar. ¿Ah? Pero son situaciones de estrés. ¿Ah? Se está quebrando, como quien dice, entre comillas, una armonía. Pero cuando uso anestesia, ¿sigue sucediendo lo mismo? Lo que pasa es que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de poder neutralizar la ley natural. Si no, no podríamos andar en avión. Por la ley de gravedad. ¿Ya? Entonces el ser humano tiene la capacidad justamente de poder neutralizar la ley natural. ¿Sí? Aquí yo tengo una pregunta. ¿Por qué surgen tantos mecanismos de resistencia a las consecuencias indeseables que uno... Excelente pregunta. El ego, una de las características fundamentales del ego es que el ego ama las consecuencias deseables y no quiere saber nada de las consecuencias indeseables. Tú le hablas al ego de consecuencias indeseables y es como que le pusieras el peor cuco, el peor monstruo que existe. Toda una vida escapando de ¿Ya? los ¿Es deseos. una cosa biológica? Egótica. Es en algún punto una cosa biológica. ¿En qué sentido? De que generalmente el dolor está amenazando nuestra sensación de sobrevivencia. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que pueda implicar dolor o sufrimiento, el ego va a tratar de evitarlo. ¿Estamos? Pero justamente porque se siente por la sensación de amenaza. Y ahí hay como que hacer... Y también por en el caso del dolor emocional, en algunos casos, surge porque la persona tiene una percepción de sí mismo que no tiene los recursos suficientes como para enfrentar de una manera adecuada y armoniosa, ¿ya? O eficiente el estímulo que está recibiendo. Por ejemplo, que si yo un abandono afectivo, la persona se apegó a esa persona y siente que no va a ser capaz de vivir, que no tiene los recursos suficientes como para poder vivir sin esa persona sola. El resto son básicamente amenazas que tienen que ver con el cuerpo. Pero el ego no quiere saber nada de las consecuencias indeseables. Tú le decís, de hecho el éxito de la cocaína, ¿ya? Yo no consumo cocaína, ni me gusta, ni la promuevo, ni mucho menos, es justamente eso, de que te elimina las consecuencias del alcohol. Entonces por eso una droga que se usa mucho para la fiesta. Las personas toman y se drogan con la cocaína porque pueden tomarse una botella de whisky y no les pasa nada. No sé qué pasa el otro día, porque no he experimentado la cocaína, pero no sé qué pasará el otro día, si tiene consecuencias al otro día indeseable o no. Sí, ¿Sí tiene? Las tiene, ya. Sí, la Entonces, las Aparte tiene. que reduce adicción física. y ya con eso tenemos... Claro, no, claro, pero es que el punto es que aparte de los kilos de más, en el caso del pan, que también es una adicción en muchos casos, el punto son las consecuencias. Más que adicción o no adicción. Una de son las consecuencias de la cocaína es la adicción física. El cuerpo Claro, necesita. te lo empieza a pedir, ¿ya? Entonces, Y pierdes libertad, Claro, más bajo mi criterio. que... Bien, entonces, les quedó claro cómo el violar las leyes naturales, ¿ya? O neutralizarlas, Christopher, en el caso de la anestesia, no es ni bueno ni malo, ¿ya? Pero si logramos neutralizarlas de una manera que no nos afecte, como en el caso de la anestesia, fantástico. Pero si no las podemos neutralizar, las consecuencias es que la ley va a actuar. Y como no hay juicio, no es ni bueno ni malo, simplemente va a actuar en consecuencia de lo que es. ¿Estamos? Bien. De hecho, nosotros podemos usar las leyes naturales a nuestro favor. Y las estamos constantemente usando. Violar si alguien se tira al 10º piso creyendo que podrá volar, por el efecto de la ley de gravedad se mata, pero la ley no es mala. De hecho, nos mantiene pegados al piso. Haberse opuesto a ella pretendiendo volar no es malo. Al menos ingenuo. Ahora, si lo que quiero es matarme, puedo lograrlo, y eso no significa que la ley sea buena. Ella solo funcionó y yo me serví de ella. ¿Estamos? Entonces, si hacemos algo, sea lo que sea, tiene consecuencias más o menos predecibles.
más o menos controlable, etc. Como a mí me parezcan esas consecuencias en un momento determinado, determinarán lo que a mí me conviene. ¿Estamos? Es importante recordarles que no hay pensamientos o acciones ausentes de consecuencias. ¿Ya? Eso lo inserté yo ahí porque creo que es importante ya entender que el hecho, ya que de alguna manera lo que yo me muevo en la realidad es a partir de las consecuencias y de cómo yo soy capaz de evaluar, pero no existe ni pensamiento ni acciones ausentes de consecuencias, porque si no la existencia no podría existir, porque lo que encadena el flujo existencial son las consecuencias que nosotros hemos generado. No entiendo eso también. Yo no entiendo solo el pensamiento. Las Lo acciones de las Y consecuencias. yo no entiendo lo que me conviene. pero no, ¿Cómo? todo lo que... A veces sí que hablaron 4 a la vez. Yo no entiendo lo mismo. Sí, es como todo. Todo lo mismo. Lo que yo no entiendo es bien eso de las consecuencias, cómo uno actúa en base a las consecuencias. Por ejemplo, las consecuencias que me genera este café, por eso lo tomo. La consecuencia del sabor, la consecuencia de la temperatura, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Es una consecuencia deseable. El que no coma, qué sé yo, dulce, si tengo el azúcar alta, es evitar el que me suba el azúcar. Claro. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, ya lo que me mueve son las consecuencias De lo que voy a hacer en el momento presente. en el momento presente. ¿Estamos? Pero Porque, eso no puede estar en base a creencias. Sí. sí, ¿ya? Porque hay gente que considera dentro de sus creencias que tomar café es malo. Y hay gente que dentro de sus creencias considera que tomar té es malo. Y considera que tomar hierbas naturales es bueno. Y hay otros que piensan, los chinos consideran que tomar té es maravilloso. Y los ingleses también. Entonces, todo eso está sostenido por las creencias. ¿Estamos? Andrés, ¿Mm? a mí no me queda claro, me queda súper claro por qué las acciones crean consecuencias, pero el pensamiento... La acción es el resultado de un pensamiento. No existe una acción ausente de pensamiento. No existe ninguna acción ausente de pensamiento. ¿Existe alguna acción acéfala? Entonces, es importante recordarles que no hay pensamientos o acciones ausentes de consecuencias. Es una creencia que en la existencia existe la impunidad. El que yo creo que algo no va a pasar no significa que no pase. El que yo crea, de hecho, por ejemplo, se ha demostrado, ya que es súper interesante porque es una reacción tan humana, que los castigos no reducen la delincuencia. ¿Y por qué? Porque está demostrado que el ladrón está absolutamente convencido que no lo van a pillar. Y que el ladrón que está convencido que lo van a pillar no roba. Claro. Y es una creencia. Que cree que está haciendo algo bueno porque la consecuencia para él es que tiene algo que le está faltando. Exactamente, y además considera que está haciendo algo bueno, y además dice, bueno, unos trabajan de una manera y yo trabajo de otra, y mi forma de trabajo es esta, y por lo tanto ya yo no estoy haciendo nada malo de acuerdo a su realidad. Pero, desgraciadamente, para la existencia la impunidad no existe. ¿Por qué desgraciadamente? Para los ladrones, para los asesinos, para los tiranos, para los terroristas. Ellos les encantaría que ellos, como consideran que lo que están haciendo está genial, si pongamos alguien X, ¿ya? Se pone una bomba y explota y está convencido que se va a ir al cielo porque hizo eso, va a llegar al cielo y le van a decir, señor, ¿sabe qué más? Usted está dando la hora, porque simplemente usted está manejado por un sistema de creencias. Y las creencias son un constructo humano que no tiene nada que ver con la realidad. Y en la realidad lo que pasó es que usted mató a 40 personas. Y usted va a tener que hacerse responsable de 40 personas. Y si alguien entra acá y yo le pego un par de balazos, y ¿cómo se llama? Lleno de plomo, esa lacra humana, como decía en el chat, ¿ya? Porque se metió a mi casa, yo ante la existencia voy a tener que responder que porque había una televisión que en 2 años más va a pasar de ¿cómo se llama?, de moda, o porque había una cartera, un pedazo de cuero pintado con letras que decía Louis Vuitton, ¿ya? Y cuesta, no sé, pagué 2 millones de pesos por 30 centímetros de cuero, ¿ya?
por 60 de ancho, por 45 de ancho, pagué 2 millones de pesos, yo me siento con el derecho a matar a otra persona porque se metió dentro de mi casa, y cuando me muera y voy a otro lado, me va a decir que usted mató a una persona por 30 centímetros de cuero con unas letras pintaditas que decían el botón. Y es responsable de la vaca, además, a la que le sacaron el cuero. El sintético. botón. El cuero sintético es lo peor, lo más penoso. ¿Ya? No, da igual es responsable. ¿No lo hace responsable? También. Sí. Lo que pasa es que hay, no vamos a hacer este pues muy largo, pero hay que hablar sobre la responsabilidad. Las responsabilidades son ¿cómo se llama? Son proporcionales. Son proporcionales. ¿Sí? Pero que Que como que es fácil tender a vincular la responsabilidad a la condena. Entonces como que me da la sensación que uno piensa, ya entonces no voy a hacer esto para no hacer una condena, voy a hacer esto otro para evitar una condena. Entonces pasa que Te estás condenando todo el cualquier rato. acción que uno haga va a tener una consecuencia aunque sea un accidente. Si yo piso un plátano porque no lo vi, tuve una consecuencia y no me voy a condenar por eso. Si yo ando pendiente de no querer recibir condena, entonces no tener ninguna consecuencia, ya tener los ojos abiertos me está generando una consecuencia. El estar respirando me genera una consecuencia. La condena la pongo yo bajo mi juicio subyacente de que tengo que ser una persona sin juicio. Exactamente. ¿Ah? Eso es puro juicio. Sí. Porque para la existencia lo que son hechos y consecuencias, no hay más que eso. Condición, hecho y consecuencia. No existe más. Entonces, ¿qué es lo que existe para la existencia? Para la existencia, condiciones, hechos y consecuencias. Nada más. El resto es pura fantasía. Y de eso vas a tener que hacerte cargo tú y no puedes evitarlo. Que lo he dicho siempre en clase, una jueza ya me dice un día, imagínense, ella tiene que juzgar personas. ¿Ya? Entonces me dice, la pregunta de ella apuntaba a cierto, y yo le contesté por otro lado, pero le contesté desde un punto de vista trascendente. Ella me preguntó, ¿y cómo yo sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Entonces yo le dije, si eres capaz de sobrevivir el próximo minuto, lo estás haciendo regio. ¿Comprenden o no? Porque si la existencia lo está permitiendo, es porque la existencia lo está permitiendo. Por lo tanto, ella está cumpliendo una función dentro de este cosmos ya social, etcétera, etcétera. Ahora, de que si ella se equivocó o no se equivocó en juzgar a alguien, en condenar a alguien inocente, eso ya es su responsabilidad y ella tendrá que responder en forma individual por la responsabilidad de haber optado por ser jueza, de haber optado por etcétera, 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 etcétera. De la misma manera que tú subes, qué sé yo, optas por hacer una ONG, ¿ya? Y qué sé yo, cuidar gusanos de seda paralíticos. Supongamos, ¿ya? Entonces vas a tener que responder también por eso, porque cuando hablo de consecuencias son tanto las positivas como las negativas. ¿Estamos? Lo que quiere decir que, por lo que dice Christopher, que no siempre las consecuencias son inmediatas, pueden ser en otra vida inclusive. Pueden ser en otra vida inclusive. Tienen repercusiones en varias vidas más. Exactamente, puede tener repercusiones en varias vidas más, porque va a depender del hecho y de qué manera, de alguna manera, tú puedes restablecer el equilibrio que rompiste en caso de que se rompiera.